Hola, ¿qué tal? Es el momento propicio para introducir algo que ya en algún momento había mencionado, pero que prácticamente no teníamos completas herramientas para establecer mejor. Ahora que hemos visto que cada espacio tiene un espacio tangente y que esos vectores tangentes al espacio constituyen una base natural para los vectores, entonces ya tenemos mejores herramientas para seguir construyendo esto. ¿Cuál va a ser la idea? Sabemos que las derivadas son cambios. O sea, yo estoy comparando dos vectores que cambian de uno a otro. Si yo voy a comparar vectores, que es donde la derivada covariante empieza a aparecer y a ser importante. Con los escalares no va a ser realmente un cambio comparado con la derivada normal. Entonces, cuando yo pienso en esto, recuerdo que el cambio de un vector pues no solamente va a ser debido a que sus componentes pueden cambiar, sino que la base en sí puede cambiar. ¿Ok? ¿Y cuál es la base? Ya lo dije, son los vectores tangentes. Entonces ya sabemos que los vectores tangentes en principio, cuando yo los evalúe de punto a punto, van a cambiar. De tal manera que si yo evalúo la diferencia del vector cuando yo me muevo un poco, entonces puede cambiar debido simplemente a que la base en sí ha cambiado. Entonces tengo que considerar esos dos cambios. Si yo pienso en esto, entonces pensemos en un vector cualquiera, entonces sus componentes van a depender de las coordenadas y la base también va a depender de las coordenadas. Entonces fíjense muy bien que yo estoy tomando aquí las coordenadas del espacio, que nuestro espacio es la superficie. Vamos a suponer que yo estoy viviendo dentro de la superficie. Olvidémonos por un momento que yo puedo medir el espacio 3D. ¿Listo? Y tomemos una derivada común y corriente. Entonces, si tomo la derivada del vector, tengo que tener en cuenta que no solamente las componentes del vector pueden cambiar, sino que también la base. Eso es lo que había establecido acá. ¿Y qué era lo que habíamos encontrado para la base? Que la base o los vectores tangentes iban a cambiar según alguna regla. Entonces decíamos, ellos podían rotar para intercambiarse uno al otro, de tal manera que aparecía aquí los símbolos de Christoffel y no me daban cuenta que el espacio se curvaba y había una parte extra que era este K que me decía que el espacio tangente, el plano tangente, se iba a inclinar. Y aparecía entonces el vector normal. Entonces estoy utilizando los resultados de la vez pasada para el cambio de los vectores tangente. Ahora, recordemos que yo estoy considerando que estoy viviendo en la superficie. Yo soy una persona que vive en esa superficie, soy un personaje dos-dimensional. Si soy un personaje dos-dimensional, me queda imposible poder determinar o no puedo explorar esa componente transversal que sale de mi mundo. ¿Ok? De tal manera que para mí esto podría pensarlo como que no tiene sentido o simplemente no lo puedo medir. Así que cuando yo voy a hacer la variación del vector, este pedazo simplemente no lo veo. ¿Sí? Yo como un ser dos-dimensional. De tal manera que simplemente voy a despreciar ese pedazo. Y vemos entonces que lo que me queda entonces lo puedo expresar efectivamente en términos de la base natural para los vectores que yo defina en ese punto. Así que definimos la derivada covariante de mi vector como lo que resta, esto que quedó acá. Aquí hay varias notaciones, entonces la derivada covariante de un vector va a ser no solamente la derivada común, aquí me falta un coma, recuerden que estoy utilizando la notación de Einstein para las derivadas, que es con estos comas, entonces la derivada covariante va a tener, además de la derivada común, va a tener una componente extra debido a que la base ha cambiado. Y esa componente extra viene con los símbolos de Christoffel. Que los matemáticos, nosotros estamos utilizando unas particulares, pero en general los matemáticos les llaman conexiones. ¿Okay? Entonces viene la derivada normal, usual, más un término extra de conexión. Y eso es lo que ya vamos a llamar la derivada covariante, que tiene una notación, a veces, usualmente estamos interesados solamente en la derivada covariante de las componentes, no del vector como tal,
¿listo? Sino de las componentes. Entonces a veces esto es lo que uno trabaja. O otra notación a lo Einstein, en vez de escribir todo esto, fíjense, estoy distinguiendo la derivada normal de la covariante con un punto y coma. Entonces esto nos esclarece un poco mejor qué es esto de la derivada covariante. La derivada covariante, entonces ella tiene en cuenta que cuando yo voy a comparar cambios, tengo que tener en cuenta que el espacio en sí natural para definir los vectores va a cambiar de punto a punto. ¿Listo? Los vectores que definen la base. Ahora, esto va a tener especial aplicación en algo que se conoce como el transporte paralelo. Otra forma de entender todo esto es sabiendo que las derivadas de vectores pues son comparaciones entre vectores. Ahora, la cuestión es que cuando yo derivo un vector, lo estoy evaluando en dos puntos distintos y quiere decir que los tengo que comparar a dos vectores que en principio no pertenecen al mismo espacio tangente. En el plano no hay problema, porque prácticamente el espacio tangente es el mismo y entonces cuando yo cojo un vector y lo comparo con otro, que implica cogerlo y ponerlos uno junto al otro, por lo menos su origen, vemos que no hay problema, no hay forma de tener ambigüedades. En cambio, cuando ya estamos trabajando en el espacio, en espacios curvos, trasladar un vector de un lado al otro implica que lo tengo que pasar de un espacio tangente a otro. O sea, tengo que pensar en otra base, que fue lo que acabamos de hacer. Entonces, como tenemos que trasladar estos vectores, tenemos que hacerlo de manera que el vector no cambie de identidad. Eso es lo que vamos a llamar un transporte paralelo. O sea, vamos a coger un vector y lo vamos a mover de un punto a otro, pero sabiendo que mantenemos su dirección intacta. ¿Ok? Entonces, fíjense, si yo quiero hacer una derivada que va a implicar algo así, una diferencia entre dos vectores, estos dos señores viven en dos espacios tangentes y yo no sé muy bien cómo los voy a comparar. Lo que vamos a hacer es, vamos a coger este señor y lo vamos a trasladar, vamos a hacer un transporte paralelo de este señor, de este espacio tangente a este espacio tangente, manteniendo las propiedades de este. O sea, asegurando que su dirección se mantenga invariante en esa trayectoria. Bien, entonces aquí podemos ver, por ejemplo, un transporte paralelo en la esfera, por ejemplo, donde vemos que un vector lo tomo y lo paso de un plano tangente a otros, pero siempre manteniendo esa dirección propia de él en el espacio tridimensional. ¿Ok? Ahora, hay un problema que ya identificamos en el anterior caso, y es que cuando yo hago ese transporte paralelo, yo hago que el vector que vivía en ese espacio tangente de un punto, cuando yo lo traslade, ya no pertenezca al mismo espacio tangente. O sea, empieza a tener componentes transversales al espacio tangente, o sea, puedan tener componentes en n. ¿Cuál es el problema? Nuevamente recalco, estamos suponiendo que yo estoy viviendo dentro de la esfera, por ejemplo, o en el espacio 2D, y esa componente extra, pues para mí no tiene sentido. Así que lo que voy a llamar transporte paralelo es trasladar el vector de un espacio tangente a otro, manteniendo su dirección en el espacio 3D, pero además voy a proyectarlo en el plano, voy a eliminar esta componente extra que va a aparecer. ¿Listo? Y una vez yo hago eso, entonces ya tengo la herramienta necesaria para tomar derivadas, o sea, diferencias de vectores. Así que entonces, lo que voy a llamar una derivada covariante va a ser esa comparación, la comparación del vector en otra posición y del vector en la otra, trasladado paralelamente al punto donde este está definido. ¿Sí? Entonces, este está definido acá, este está definido en X, pero lo traslado paralelamente hasta acá, y ahí sí tomo la derivada. ¿Sí? Y esto es lo que llamo una derivada covariante. Cuando un vector tiene derivada covariante 0, entonces decimos que su dirección intrínseca, ¿okay?, no ha cambiado. Sus propiedades
sus propiedades ante la esfera, por ejemplo, o ante la superficie, son exactamente las mismas en un punto o en otro. A pesar de que pareciera que está cambiando si yo tomo una derivada usual burda, ¿sí? La usual. La derivada covariante tiene en cuenta que el espacio es curvo y que entonces yo tengo que conectar un punto con el otro y hacer la traducción entre puntos. Entonces, si se dan cuenta, tenemos una visión mucho más geométrica de lo que es la derivada covariante que antes la estaba definiendo a partir de la densidad tensorial del determinante de la métrica. Ahora, sí, nuestra misión ahora es entender qué es lo que quería Gauss. Toda la herramienta que hemos desarrollado para las curvas y para las superficies para definir lo que es la curvatura. Pero entonces esa será la próxima vez. Hasta luego.